Bienvenidos a la entrevista en DW. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. El 28 de julio se celebran elecciones presidenciales en Venezuela. Lo que está en juego no podría ser más crucial. Este julio, por primera vez en más de una década, los venezolanos votarán en unos comicios en los que participa un candidato de la oposición que tiene una buena oportunidad de ganar según las encuestas. Gobiernos, medios de comunicación y organizaciones internacionales de todo el mundo están siguiendo de cerca este proceso electoral que levanta dudas sobre su transparencia y genera además temores a un posible fraude electoral. ¿Cuáles son los escenarios que se plantean realmente? Lo vamos a analizar hoy con Javier Corrales, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, actualmente profesor de Ciencias Políticas en Amherst College de Massachusetts, coautor además del libro Un dragón en el trópico, Venezuela y el legado de Hugo Chávez. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Silvia. Gracias por invitarme. Bueno, nunca en 25 años la oposición venezolana se encaminó a unas elecciones con una posición tan sólida. Encuestadoras como Poder y Estrategia, ORC Consultores o el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello aseguran que el candidato opositor Edmundo González Urrutia lidera las encuestas con aproximadamente un 50% de apoyo, mientras que el respaldo para el presidente Nicolás Maduro se mantiene en torno al 30-35%. ¿Ves posible un triunfo de la oposición en Venezuela? Bueno, en un país democrático normal, esto sería una victoria arrasadora por parte de la oposición, dadas las encuestas, a menos de que ocurra un imprevisible. Lo que pasa es que Venezuela no es una democracia y tiene un historial de no hacer trampa el día de las elecciones, pero crear tantos obstáculos y tantos problemas a la hora de ir a votar y de camino a la votación que no podemos imaginarnos que lo mismo no vuelva a suceder en este proceso electoral. Es decir, como no estamos hablando de una democracia, no podemos asegurarnos de que este apoyo contundente hacia la oposición se vaya a traducir en una victoria contundente. Bueno, la oposición teme una prohibición o una reprogramación de la votación antes de las elecciones. ¿Puede ocurrir algo así cuando faltan tan pocos días para los comicios? Es posible, se le hace cada vez más difícil al gobierno porque mientras más entusiasmo se siga generando, la oposición está creando una ola de entusiasmo como hace años que no veíamos en Venezuela. Mientras más se demore el gobierno en actuar y hacer algo para pararlo, más repercusiones negativas tendría una acción de ese tipo. Entonces, lo puede hacer, pero se le va cortando la ventana de acción posible. Bueno, en los últimos años ha habido elecciones como las del 2018 que no contaron con el reconocimiento de la comunidad internacional por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente, como más o menos tú estás hablando, ¿no? Esto lo señaló además en su momento la Unión Europea y el Grupo de Lima, entre otros países, pero sin embargo hoy la tensión es completamente distinta al 2018. ¿Existe esta vez también un riesgo de fraude? El riesgo de fraude en Venezuela existe en los centros de votación donde no haya observación por parte de la oposición. Si hay observación por parte de la oposición, es muy difícil que ocurra un fraude a la antigua, es decir, falsificación de votos. Solo puede ocurrir si no hay observación por parte de la oposición y, por supuesto, si no hay observación internacional. Entonces, sí existe la posibilidad porque no se sabe exactamente cuántos centros de votación la oposición va a poder monitorear. Claro, bueno, por ahora... Ojo, sí, perdón. El problema principal es que el gobierno tiene modo, sobre todo en zonas rurales, de amedrentar a los votantes. Es decir,
hacer todo lo posible porque aquellas personas que no van a votar por el gobierno no se acerquen a votar. Crear temor, crear la sensación de que es muy riesgoso, sobre todo ya que en Venezuela, en las comunidades pequeñas, todo el mundo sabe quién está a favor del gobierno y quién no está a favor del gobierno. Entonces, ahí es donde vamos a ver otro problema, aparte del fraude posible, es todo lo que pueda hacer el gobierno para desalentar el voto de la oposición. Javier, ¿cómo se sabe quién está de un lado y quién está del otro si el voto en Venezuela es secreto? Bueno, porque en las comunidades pequeñas uno sabe más o menos quiénes son las personas que están allegadas al gobierno, quienes se han prestado a participar de acciones del gobierno y quienes no. Entonces, no es tan difícil, no es a ciencia cierta, no es que haya un acto oficial que lo indique, pero una de las cosas que ha ocurrido en un país como Venezuela es que en las comunidades pequeñas, no solo en las pequeñas, pero en los barrios, existen unos actores que se llaman los colectivos, que son personas que se dedican a monitorear qué es lo que está ocurriendo en las calles y quién dice qué cosa, y tienen una capacidad de adquisición de información que es parecida a la que ocurría en los países totalitarios de la época de la Unión Soviética. Entonces, es decir, el gobierno lo único que tiene que hacer es decir, nosotros sabemos quién tú eres, cómo tú votas y podemos saber si fuiste a votar o no. Entonces, esto puede tener un efecto el día de la votación. Una de las cosas a las que le tenemos es que aun si las encuestas están diciendo que hay una gran disposición para ir a votar y una gran disposición para ir a votar a favor de la oposición, el día de la votación, quién sabe lo que suceda, si el temor impida que tantos votantes de la oposición salgan a votar. Claro, de todas maneras, Javier, entre la oposición, especialmente los seguidores de María Corina Machado, se respira un ambiente de euforia contenida. Maduro, sin embargo, conserva cierto apoyo dentro de Venezuela y puede motivar a que la gente acuda a las urnas también con la promesa, por ejemplo, de alimentos y otros incentivos. ¿Está la oposición y las encuestadoras subestimando el voto chavista? ¿Qué riesgo acarrea todo esto? Generalmente las encuestas en Venezuela no se equivocan tanto con el voto chavista. Puede que este año igual, que este año sea diferente y se equivoquen. Creo que el error existe en medir la disposición de ir a votar de la oposición. El gobierno tiene, por supuesto, la capacidad de incentivar voto en Venezuela de acuerdo a, como tú dices, Silvia, los beneficios que otorga. Eso sí es cierto. Pero la campaña electoral de la oposición ha asumido una estrategia diferente esta vez. No solo está hablando de que con la democracia vendrán mejores días económicos, sino que está hablando de que va a haber un cambio en el ambiente cultural de Venezuela. La oposición está hablando sobre, por primera vez en Venezuela van a bajar las razones por las cuales los venezolanos están emigrando del modo que lo están haciendo. Es decir, la oposición ha logrado generar un discurso de campaña, un lema de campaña que hace que la gente no se enfoque tanto en si están bien o mal económicamente. Obviamente es un tema importantísimo para la gran mayoría de los venezolanos, claro, pero la campaña de María Corina Machado y Edmundo González está girando en torno a otro tipo de temas. Sí. Sí, es un tema completamente emocional, el de la campaña que estamos viendo en estos momentos, que por cierto esta semana... Y estamos hablando, con mucho énfasis, perdón Silvia, mucho énfasis en la inmigración. Esta es la primera vez que yo recuerde donde la oposición ha hecho de la emigración venezolana un tema de campaña. Y claro,
creo que está teniendo mucho impacto sobre todo en el voto femenino, muchas madres, muchas hermanas que Sí, y no sienten solamente en el que voto la femenino. salida de esos... Perdona que te interrumpa, no solamente en el voto femenino, también en el voto afuera, ¿no? De la gente que está afuera, que ha tenido que emigrar, que ya casi son más de 7 millones. Javier, ¿está la oposición, sin embargo, dispuesta a negociar una transición pacífica con el gobierno de Nicolás Maduro previo a las elecciones? ¿Tú ves clara esta posibilidad? El candidato presidencial Edmundo González habla frecuentemente de la necesidad de una reconciliación. Se ha mantenido muy vago al respecto, pero por lo menos una lectura posible es que una reconciliación en Venezuela signifique tener temas de conversación con el sector político derrotado. No se dan detalles y por lo tanto no lo sabemos. Creo que la Claro. mayoría de las personas reconocen que va a tener que haber alguna negociación sí o sí. Lo que pasa es que es muy difícil Claro. porque las altas personalidades del gobierno venezolano han cometido enormes violaciones a los derechos humanos y Mm. también algún tipo de crímenes económicos que es muy difícil para una transición a la democracia Claro. darse de la vista gorda ante estos temas. Javier, ¿tú crees que este tema de la transición se esté tocando ahorita en la mesa que comparte chavismo y Estados Unidos? ¿Por qué se reúnen justo ahora el chavismo con el gobierno de los Estados Unidos? Muy buena pregunta. Yo no tengo información sobre lo que se está discutiendo. Siempre se habla de flexibilizar las sanciones. No cabe duda que al gobierno venezolano tiene interés en que se sigan flexibilizando esas sanciones. Pero quién sabe, hay personas que están especulando, y creo que así es como lo tenemos que ver, están especulando que el gobierno de Maduro esté conversando con los Estados Unidos sobre, en caso de perder y en caso de entregar el poder, qué posibilidades hay para el chavismo y la dirigencia del chavismo. Esto es especulación. A mí no me consta, yo simplemente creo que esto es algo que se está mencionando. Yo me imagino Vale. que el gobierno de los Estados Unidos sí, como parte de las conversaciones relacionadas al acuerdo de Barbados, eh, tenga que conversar con el chavismo sobre qué es lo que va a ocurrir si el chavismo pierde la elección. Claro. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Se nos acabó el tiempo, pero estamos agradecidos de poder contar contigo y tu análisis. Gracias. Encantado, muchas gracias, Silvia. Hasta luego.